Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como siempre tratamos de traer, canela fina. Vamos a hablar de una obra la cual se parece bastante a otra obra de la que ya hemos hablado. Pienso ciertamente que esta segunda obra obtuvo una influencia clara de esta primera. La segunda obra a la que nos referimos, El Señor de las Moscas, de la que ya hemos hablado, obra que elogiamos por su originalidad, pero es cierto que tenía un precedente claro, que es la obra a la que nos vamos a referir, que tiene una carga moral y una moraleja realmente explícita, mucho más explícita de lo que podemos encontrar normalmente en este autor, ¿verdad? Que siempre hay que leer mucho entre líneas. Hablamos de una obra relativamente temprana de Julio Verne, del gran Julio Verne, que escribió pues más de 60 novelas y que se titula 2 años de vacaciones. ¿Quién los pillara, verdad? 2 años de vacaciones. ¿Y de qué trata esta novela? A grandes rasgos, bien, pues de un grupo de niños y adolescentes. El más grande contaba con 14-15 años, que por unos avatares del destino, que resultaron finalmente no ser tan efecto del destino, sino que hubo una mano negra detrás, que tampoco quiero adelantar mucho para estropearos la lectura, pues se vieron en un barco y en una isla desierta. En una isla desierta a miles de millas de su edad, de su país, perdón, y tuvieron que buscarse la vida. Aquí podemos extraer varias lecturas con respecto a los personajes. Había ingleses, había un francés, había un americano. Resulta importante vislumbrar el papel que tenían cada una de estas nacionalidades con respecto a la jefatura, ¿verdad? Eligen a un jefe, lo eligen democráticamente, ¿verdad? Y como deciden la posibilidad de cambiar el jefe, pues al año vuelven a elegir a otro jefe. Aquí observamos un guiño a la democracia, ¿verdad? Decía Churchill que la democracia es el peor sistema que existe, con la excepción de todos los demás. Y es verdad que aquí pues se hace un elogio indirecto de la democracia. También de las nacionalidades, porque al final el que termina mandando, aun siendo uno solo, es el americano, en detrimento de todos los ingleses que había. Resulta que estos niños habían estudiado en el mismo colegio y también se hace una apología de la importancia de la educación, que los niños, aun sin presencia de adultos, pues tratan de llevar a término y de desempeñar. La importancia de un líder en cualquier sociedad, porque sin liderazgo la sociedad termina en el caos. La importancia también de la fortuna, ¿verdad? De golpes de suerte que a veces no nos damos cuenta y que nos invitan a seguir adelante. También resulta muy interesante, bueno, la pasta de la que estaban hechas los niños, ¿verdad? Que aunque tenían provisiones pues propias del barco en el que iban, pues para poder comer, también tenían armas. No se le ablandaban las asaduras para matar aves, roedores y otra serie de, incluso caza mayor, que había en la propia isla, y no tienen reparos en pasarlo a cuchillo para poder seguir adelante aún teniendo reservas. Esto nos invita a la reflexión, porque si un grupo de niños de hoy en día viviera la misma situación, ten en cuenta que esta obra se escribió a mediados del siglo XIX, yo sinceramente creo que morirían de hambre. No solo
por no tener valor a lo mejor para matar a los bichos y comérselos, sino también por la falta de cultura general. Pues los niños, según la educación que habían recibido, pues eran capaces de distinguir unos árboles de otros, etcétera. Establecer también planes relativamente elaborados para la exploración de la isla, y a los niños de hoy en día yo me los imagino acurrucados en una cueva, temblando de frío, quizás no, ¿verdad? O quizás nos sorprendieran y los niños y adolescentes de hoy en día serían capaces de salir adelante, pero lo dudo. Al final no podemos juzgar lo que se cuenta en la obra con la óptica que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tenemos que jugarlo con la óptica que había antes. Además de estas nacionalidades y de estos acontecimientos, de la presencia siempre de la fortuna, pues encontramos otros elementos como, ya de manera tardía, la aparición de los adultos. Los adultos se representa a los adultos como los antagonistas de los niños, ¿verdad? Son los que causan problemas. Es cierto que hay también algún adulto que es de fiar, pero en general se presenta a los adultos como unos intrusos en el mundo de niños, un mundo en el que eran felices. También nos ilustra el autor acerca de lo fácil que es perdonar en el mundo de los niños, ¿verdad? A raíz de una travesura gorda, pues un niño con el remordimiento de conciencia aguantó todo lo que pudo, pero finalmente se lo contó a su hermano, que también estaba disfrutando de estos 2 años de vacaciones, nombre obviamente ciertamente irónico de la novela. Y finalmente, pues cuando se armó de valor y contó esta gran travesura que hizo el resto de la compañía, pues todos más o menos lo acogieron de buen grado, ¿verdad? A pesar de la barrabasada que habían cometido. Y resulta pues también bastante interesante la moraleja final de cómo acaba todo. Es cierto que también el papel del adulto resplandece al final de la novela un poco como necesario Mesías, ¿verdad? También la figura del padre y de la madre la podemos encontrar en 2 personajes adultos, que resulta bastante interesante. La figura del padre y de la madre, que están ahí en último extremo para sacar las castañas del fuego a los niños en un momento de necesidad. Es una obra, como digo, sobre todo para reflexionar sobre el mundo infantil. Es muy entretenida. Es cierto que al principio resulta un poco plana, sobre todo cuando van explorando la isla y no pasa realmente nada interesante más allá de la mera exploración, pero después en el último tercio de la novela hay movida, como digo, a raíz de la presencia de los adultos, y resulta una novela bastante interesante y que hace mucho reflexionar sobre todo el papel de los niños en la sociedad de entonces, y si verdaderamente necesitan a los adultos, o los adultos, en último término, lo único que hacemos es torpedear, ¿verdad?, la felicidad de los niños. Y nuestra intervención, según la moraleja que deducimos de la novela, tiene que ser lo más ascética posible y en momentos puntuales, porque los niños a veces en ingenio son capaces de ganar a los adultos, ¿verdad? Los adultos pues se sorprenden gratamente cuando se dan cuenta de que un grupo de niños ha sido capaz de sobrevivir tanto tiempo en una isla desierta. Una novela finalmente que nos invita
a reflexionar y nos invita a pensar cuando nosotros a su vez éramos niños, ¿verdad? Es una novela que nos transporta a la infancia, cuando los adultos pues nos estorbaban más que otra cosa y solo queríamos estar con otros niños, jugar, aprender y desarrollar nuestra propia vida. Una reflexión de lo mejorcito que podemos encontrar acerca de la infancia, de la reiteración por parte de los adultos de subestimar a los niños. Tenemos tendencia siempre, o casi siempre, a subestimar a los niños cuando finalmente pues nos sorprenden y algunas cosas pues son capaces de hacerla mejor que nosotros, y al menos desde un plano emocional también cabe esta interpretación en la novela. Como digo, desde un punto de vista emocional, son ellos los que nos salvan a nosotros muchas veces. Los que tenemos pues la suerte de tener a lo mejor hijos o sobrinos, ¿verdad? Cuando tienes un mal día, una mera sonrisa de uno de tus hijos o de tus sobrinos es suficiente para quitarte todo el pesar. Y eso también es muy a tener en cuenta. Destaca la novela finalmente porque al principio explica por qué la escribe, algo que es bastante inusual, y también porque al final de la novela, como digo, en un párrafo, de una manera explícita, nos dice cuál es la moraleja de la novela para que no haya lugar a interpretaciones. En suma, es una lectura imprescindible que viene de la mano de un maestro, que es Julio Verne, que es una apuesta segura y merece mucho la pena. Es cierto que si ya habéis leído El Señor de las Moscas, pues algunas cosas os pueden sonar, aunque 2 años de vacaciones es una novela relativamente dura, sobre todo en el trato de los niños a la naturaleza, pero por necesidad. La novela de El Señor de las Moscas es algo más dura. Con respecto al final, que siempre es importante. Bueno, si bien es cierto, como ya debatimos en su día, El Señor de las Moscas, aunque es una excelente novela, tiene un final a mi juicio previsible. El final de 2 años de vacaciones a mí me resultó más imprescindible. Perdón, más imprevisible. Es cierto, por ponerle algún pero a la novela, una novela que en principio, como otras muchas de Julio Verne, quizás se escribió con la idea de enfocarla al público juvenil, pero no necesariamente. Es una obra que perfectamente la podemos digerir como adultos, ¿verdad? Por ponerle un pero al final de la novela, es quizás un final demasiado feliz, lo que a nuestro juicio quizás pues puede enturbiar un poco el final de la novela, a los que sobre todo nos va la marcha y nos gusta más el drama. Excelente reflexión sobre el mundo de los niños y la intervención de los humanos en este mundo que nos debería estar prácticamente vetado, que cuando los adultos penetramos sin consentimiento en el mundo de los niños, pues tenemos una tendencia natural a estropearlo todo y a cagarla, si me permitís la expresión. Y es una obra que cuando la leemos pues nos retrotrae a la época más feliz que yo creo que hemos tenido todos, que es la infancia. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribirse si no lo están, que es totalmente gratuito. Por favor, comenten, denle a like y compartan. Muchas gracias.